Bueno, un afectuoso saludo para todos. Nuestro agradecimiento por acompañarnos y hacer de este Sí, espacio un elemento valioso para hacer existir la biblioteca de nuestra sede. Un agradecimiento especial al directorio, José Fernando, a Lucilena, a María Isabel, que nos han dado un voto de confianza para realizar esta labor. Hoy es nuestra cuarta sesión de piezas sueltas y tenemos una invitada especial, amiga de la sede. Se llama Mónica Bossi, quien ha decidido compartir en este espacio su trabajo artístico. Mónica estudió Filosofía y Letras en dos universidades, en los Andes de Bogotá y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y hace 15 años inició su trabajo artístico y hoy nos comparte sus frutos. Con Mónica trataremos de conversar un poco sobre su obra y cómo ésta se despliega a la luz de su vínculo con el psicoanálisis. De forma especial hablaremos del texto de Antígona y, como dos obras de arte, la de Mónica, la de Sófocles, podremos entender cómo se articulan. De manera poética, nos entrega un texto con algunas nuevas aristas que Mónica percibe en la obra de Antígona. Y su sensibilidad artística nos permite encontrar los elementos que hoy nos presenta. Responde así, de esta manera, al espíritu de piezas sueltas. Dar lugar a lo contingente del encuentro de un lector y su lectura. De forma especial, también nuestro agradecimiento a Juan Fernando, quien con su entusiasmo para hacer una lectura de la época y con ello ayudarnos a estar a la altura de la misma, tomó hoy el timón de este espacio. A él un agradecimiento especial por darnos pistas con la preparación de la misma, de algunos conceptos que se pueden recrear con el texto de Antígona. Entonces, hemos planeado el trabajo con el siguiente orden del día. Vamos primero a apreciar la obra de Mónica. Y les vamos a pedir, los asistentes, si por favor pueden eh, rescatar el afecto y el efecto que la obra les genera. Si es posible expresar una palabra o una frase en el chat o levantan la manito para que luego de que Mónica presente su obra, podamos dar lugar a esto que se llaman los efectos que su obra nos puede generar. Luego vamos a tener la lectura de una partecita del texto que Mónica gentilmente nos elaboró para la noche. Y hay una primera parte de Periplo que Mónica nos va a presentar y que tiene relación con su trabajo artístico. Luego hacemos algunas puntuaciones breves de su obra y luego pasamos hacia un encuentro con la Antígona de Sófocles, que es la parte que Mónica elaboró con relación al texto que hoy queremos compartir. Y luego hacemos algunas puntuaciones a lo leído, algunos comentarios que estas puntuaciones le generen a Mónica, y luego pasamos como a la participación de todos. Bueno, sin más preámbulos, simplemente bienvenidos y esperamos que esta noche sea una noche de deleite y de creación con el espíritu que Mónica ha querido compartir con nosotros. Bueno, Mónica, bienvenida y nos alegra tenerte acá en la sede. Bueno, muchísimas gracias. Es muy grato para mí estar acá y simplemente voy a irles mostrando la serie de imágenes que componen mi obra que se llama eh, Huyendo del vacío gris en general.
Es importante que no hay un lugar en las obras en realidad. Digamos, no hay un tiempo, son siluetas, son hechas con los recortes de papel, están puestas sobre un fondo negro y ese vacío, digamos, es lo esencial, ligado a dos conceptos de Aristóteles que son el terror y la piedad. Vamos a ir mirando simplemente las imágenes. Sería la primera. A ver si... Ok, esta es la primera. Digo un poquito, pues porque lo que veo yo, lo que ve el artista, o lo que cree que se propone ahí, puede que no esté para los demás, pero en fin, esta figura podría estar huyendo y a la vez clamando a este espacio gris vacío, porque es a lo que finalmente se enfrenta. Las posibilidades de cualquier otra cosa ya están cejadas y la distorsión, digamos así, o la deformidad de la figura obedecen justamente a que no hay una cohesión ya posible ni para el lenguaje, ni para digamos, el estar en el mundo de esta persona. Bien. Esta sería la segunda. Como vemos, es una mujer que de alguna manera clama o reclama o intenta hacerlo. También lo que se oye pues es como el silencio y no, la carencia de respuesta. Digamos así. La otra. Si estoy pasando muy rápido, por favor me dicen. Esta sería otra, digamos, figura femenina en un gesto que pues claramente creo que podemos identificar cuando estamos pues un poco desesperados o no un poco desesperados en este caso. No parece haber encontrado esta figura algo y se lleva la mano a la cabeza. Bien. Y aquí. Okay. Pues dos figuras, una caída, digamos, o a punto de caerse o como arrastrándose, que es una figura masculina, y una figura femenina arriba, despavorida, tratando de huir, tal vez, pero aterrada por algo que ha sucedido con este hombre o con esta figura que está caída. Ahí. Bien. Esta es dos figuras también, una que está, digamos, doblegada, ya sobre sus rodillas, postrada, y una figura, digamos, tiránica,
imponente, que lo que ha hecho o dicho evidentemente ha puesto a esta mujer ya en una posición de, pues, de sumisión y como de derrota, digámoslo así. Eso sería eso. Mónica, ¿te ¿Sí? puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Según nos comentabas un poco en privado, tú subrayabas que tu obra no fue creada como reacción a Antígona, pero que al leer Antígona viste cómo esclarecía lo que Heidegger llama el temple anímico que se evoca en las imágenes. Si no fue con relación a Antígona, fue con relación a qué que se produjo eso. Bueno, Sí, es muy, sí, si no es infidente, pues desde luego. no hay problema. Es muy importante esa pregunta porque en la manera como yo empecé a crear o mi trabajo creativo fue justamente casi que inconsciente. Es decir, yo les cuento, la primera vez estaba aquí una noche en mi casa y me encontré unos papeles y unos pinceles y de pronto me encontré pintando. Literalmente así, no como que yo dijera, uy, no, voy a pintar o voy a pintar esta figura, sino que me fui como dejando llevar. Hice una serie, no sé, como de 30 o 40 dibujos y realmente todo mi quehacer de oficio, pues de ya la pintada o la escultura que después abordé, me sucede así. Es decir, no sé si pudiéramos decir casi como que del inconsciente a la mano y al papel. Entonces, no te puedo responder exactamente a qué obedecen las figuras, sino que fueron saliendo. Es decir, estas, por ejemplo, me encontré estos papeles. En mi casa rondan papeles y lápices y colores desde siempre, porque mis hijos también se sentaban por ahí en el comedor por las noches a pintar y eso. Entonces, como de los restos, pues ya todos se fueron. A sus casas, pues, y a sus vidas. Y entonces yo no, ni sé cómo estas figuritas me fueron surgiendo. Ustedes pueden ver que, que está, es decir, que yo fui rompiendo el papel con el diseño. Eh, Está rasgado, digamos, el papel. Entonces, pues ya, no sé, investigando, digamos, más profundamente dentro de mí misma, pues sí, está como esa experiencia del terror, del pavor, de estar despavorida, de estar desplazada, rechazada, sin posibilidades de hablar y sin posibilidades de que el lenguaje me llevara a ningún sentido. Y tiene que haber nacido pues como de esa experiencia interna y para poderse expresar pues ahí en la obra. Entonces, Mónica, siguiendo también como lo que Juan preguntaba ahora, ¿sí? si entiendo y si te voy siguiendo también tu discurso con tu obra a la par, entiendo que te encontraste a ti misma en un momento determinado haciendo esta obra, rompiendo papel, creando estas siluetas y que además pues
sí, produce pues como un poco lo que has dicho, ¿cierto? Como este asunto, yo casi que lo condensaría en la expresión no hay. No hay palabra, no hay lugar, no hay respuesta, no hay encuentro, bueno, como un no hay como muy invasivo. Y por lo que nos comenta, pues por lo que nos diste a conocer de tu escrito, es como si este momento de producción de esa obra, que es un momento como muy, bueno, muy cargado de emoción, lo diría pues así de manera tal vez muy simple. eh, Ese momento mismo no tiene como explicación ni sentido, bueno, pero entiendo que después te encuentras con la lectura de Antígona y es como si la lectura de Antígona hubiese hecho como retroactivamente, como un esclarecimiento de ese momento de la producción de la obra, como si allí hubiese llegado algo de palabra para ese momento. No sé si, pues estoy como intentando también yo enlazar la obra tuya con la obra literaria de Antígona. Sí, completamente. Es decir, cuando me encuentro nuevamente con la Antígona, que yo había leído varias veces durante mi vida, pues, pero cuando asistí a uno de estos encuentros y volvió como a tener vigencia, dije, me acordé de esta obra, realmente yo la hice, no sé exactamente, pero digamos hace unos 5 o 6 años. Y ahí mismo se me puso de presente y yo dije, claro, esto es lo que Antígona tuvo que haber sentido, es decir, ella no encontraba ya ni un territorio, ni ella era de la polis, ni del palacio, ni de la ley de la ciudad. Estaba afrontando pues la muerte de su hermano y el deseo natural, digámoslo así, de enterrarlo y obedeciendo pues lo que ella llama la ley de los dioses, eh, y dispuesta a asumir pues las consecuencias de transgredir o de no desobedecer el mandato del rey de Creonte, ¿cierto? Y cómo se va, la obra va mostrando cómo se va diluyendo y se va desmenuzando y se va cayendo toda posibilidad de relación, toda posibilidad de lenguaje, toda posibilidad de acuerdo, como lo muestro pues ahí, y si uno lee pues con atención, eso es lo que va pasando en estos diálogos que son unos no diálogos finalmente, porque Creonte está fijamente convencido de su postura y Antígona también, pero lo que profiere, es decir, este auto que dice para castigar a las personas que intenten enterrar a Polinices, y lo que va a caer sobre esa persona como castigo, eso tiene una fuerza, esas palabras y ese dictamen tienen un efecto tan absolutamente esencial en la vida de Antígona, en las posibilidades vitales de Antígona, porque no son solo las posibilidades biológicas de existencia, sino su existencia como un ser humano dentro de una comunidad y dentro de una comunidad de sentido. Entonces todo eso se va agotando y pienso que pues que estas imágenes recogen ese temple anímico, esa devastación que
Antígona va sintiendo y que finalmente la conducen pues a suicidarse, a acabar con su propia vida. Perdóname, Mónica, Sí. ¿por qué no compartes con los asistentes tu texto? Que a mí me parece que sería una lástima que los asistentes no lo conocieran. Claro que Sí. sí. Con Hay muchísimo. y discúlpame, hay una idea que de pronto, antes de pasar al texto, que me parece excelente pues idea, y esta primera parte de Mónica que nos pedía si hay una palabra o un afecto que haya generado este trabajo, si de pronto antes de empezar a leerlo, porque creo que con el texto también Mónica nos orienta un poquito en ello, pero antes de leerlo, si fuera posible que alguien pudiera expresar qué efecto causó estos cuadros que nos trajo Mónica. Porque como dijo Claudia, para Claudia es un no hay. De pronto me atrevo a decir es sobre sobre el trabajo, aparece es un hay, ¿no? Un hay. No el solo el no hay, sino yo decía hay algo de efecto que se traduce en el cuadro, ¿no? En la obra. Eh, no tanto el no hay, sino el hay, algo. Y veía un algo que me generaba algo de movimiento, de flexibilidad, incluso hasta de libertad en las figuras. Bueno, me atrevo como a ponerle esas palabras que, que me generaba la presentación del cuadro. Al contrario de lo que ella decía, para mí era, uy, pero qué bien, hay una creación hay algo, ¿no es cierto? O sea, ahí hay algo y hay algo que se mueve. Y no sé si alguien más... Para mí es hablar con el cuerpo, sin que Mónica nos acompañara, simplemente viendo la imagen de esos cuerpos, cada uno de ellos hablaba, ¿sí? Hablaba, decía algo, muy bello cada movimiento, cada figura, hablar con el cuerpo, sería la resonancia para mí. Gracias, Luz. Sí, si se me permite, muy importantes pues estas, digamos, respuestas, porque creo que hay una verdad en cada una de ellas, ¿cierto? A la vez que claro, el acto creativo es ya un movimiento y es ya también una forma expresiva y una forma de vida, ¿cierto? Lo que decía Cecilia María, claro, y hay una liberación, una libertad y una capacidad de poder expresar este no hay o esta vejación o este silencio o esta mudez. Y entonces, pues no es como la aniquilación de todo, sí, eso también es cierto, pero también se está expresando y está la posibilidad de expresar ese no haber, ese no encontrar, esa disolución del vínculo con el otro. Y finalmente, pues del vínculo consigo mismo. Muy bien. Bueno, como no hay ninguna manito levantadita, entonces ahora sí, Mónica, si leemos tu texto o si lees tu texto, por favor, y lo compartes, que es muy, muy bonito. Muchas gracias. Muy bien, sí, entonces el texto
sí está ahí dividido, digamos, en dos partes, una que le dedico pues a mi obra y otra que, y por favor quiero que se guarden todas las proporciones pues entre mi obra y la obra de Sófocles, o sea, sí, yo, pues, en fin. Periplo, ¿por qué escojo ese nombre? Realmente para mí tiene una resonancia afectiva con una amiga psicoanalista que tuvimos una relación muy intensa y muy importante. Ella ya murió, pero ella decía que ella todos los sábados iba y daba un periplo por todas las librerías de Bogotá. Entonces, para mí esa palabra está cargada de la relación con los libros, con la lectura, con el pasearse, digamos, por, por ese mundo, digamos, de lo que es la letra, de lo que es la palabra y lo que es la obra de arte. Y bueno, por eso la traje aquí para hablar de mi obra. Entonces, dice, este texto o modo de texto se propone en primer lugar hacer un periplo por mi obra llamada Huyendo del vacío gris. Un encuentro simple y directo con la serie de imágenes que constituyen la obra. Luego, unos comentarios acerca de la obra Antígona de Sófocles, a la cual mi obra me remitió. Mi obra no fue creada como reacción a la obra de Sófocles, pero al leer la Antígona vi cómo se esclarecía el suceso anímico, digamos el temple anímico, en expresión de Heidegger, que se evoca en las imágenes. Entonces, una cita de Aristóteles que dice en su Poética, el placer trágico es de la piedad y el terror. Aquí hago un pequeño paréntesis. Mi tesis para graduarme de Filosofía y Letras se llama El placer y el peligro o la obra de arte. Entonces, esos dos elementos estaban ya, pues, digamos, planteados sobre, pues, digamos, una reflexión estética que fue la tesis. Bien, entonces, el lugar o no lugar. Las imágenes de mi obra están planteadas como siluetas contra un fondo negro que no define un territorio o lugar. Es casi más bien un no lugar. Y cada figura está frente a la devastación que resulta de ahí. Cada personaje parece destituido de cualquier relación con otro, y donde aparece otro, lo que hay es una imposibilidad de encuentro. No hay cómo constituir un lugar. No hay un hacia dónde ni un desde dónde. Solo queda el terror, la deyección, los cuerpos silueta contraídos, deformados, quizás huellas de su huida, de su fuga, que no es sino hacia su propia destrucción. Las figuras horadadas, contrahechas, presentan ya los signos de su imposibilidad de existir. No hay a quien pedir auxilio, no hay recurso, no hay tiempo. Las imágenes están suspendidas en el pánico. El terror es su único estar en el mundo, o mejor, en el no mundo. La soledad sin retorno hace que inclusive el movimiento sea inútil, carente de dirección y propósito. Aterradas,
se desplazan como sombras de sí mismas, huellas de un cuerpo sin posibilidad. Y ausencia del lenguaje. Tampoco hay palabras ni lenguaje. Se está en un territorio horadado de sentido, sin marca, donde la violencia ha cegado la posibilidad de la palabra. La violencia es muda, nos dice Hannah Arendt, una de mis filósofas o escritoras políticas preferidas. Y en estas figuras se agotaron las instancias de apelación o interpelación por vía del lenguaje o la acción. El sino trágico designado en la poética aristotélica se cumple en estas figuras. No hay más que terror y el espectador capta, se enfrenta con esta fatalidad y podrá sentir piedad, pathos, compasión, de compadecer, también efecto de una identificación ya simbólica, ya afectiva, con lo que sucede en las figuras. Bueno, pues o eso creería yo que es lo que sucede. Bien, quizás el espectador rechaza las figuras, las descalifica, le invade un sentido de incomprensión. Se pregunta por la validez de las figuras como arte. Diría yo que reacción del todo comprensible a lo que este temple anímico que se evoca aquí en la serie de imágenes puede provocar. Ahí cito pues el libro de donde saco las citas de Aristóteles, de Editorial Gredo. Mónica, en aras del tiempo, Sí. si le damos una lectura, terminamos de leer todo el texto, que creo que luego retomamos esta parte del periplo y hacemos una discusión más amplia con los elementos que nos da esta segunda parte del texto, para Perfecto. no dejarlo ahí. ¿Te parece? Sí, me parece, sí, claro, nos hemos demorado. Entonces, hacia un encuentro con la Antígona de Sófocles. Y traigo una cita de Rilke que dice: lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Yo diría bello y podría también decir arte. El arte es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Pues el arte nos rescata de este, digamos, desastre. Bien, los territorios. La tragedia se abre sobre la dicotomía de dos territorios que se yuxtaponen, pero se anulan el uno al otro. El escenario se abre ante el palacio de Creonte, rey de Tebas, un lugar afuera del palacio y por ende de la polis, un terreno baldío donde van a aparecer Antígona e Ismene, su hermano. El diálogo entre las dos se erige sobre el acontecimiento de un fratricidio doble al amanecer después de la repulsa argiva contra el asalto a Tebas, donde Polinice y Eteocles, hermanos de Antígona e Ismene, se han dado muerte recíprocamente. Recordemos que estos cuatro hermanos son hijos de Edipo, quien ha matado a su padre y ha desposado a su madre, entre comillas, sin saber, signadas sus vidas por el incesto de su padre y madre. El palacio representa la polis, lugar donde se conjugan las leyes de la ciudad que rigen el acontecer general. Ahí se consolidan las jerarquías del poder y las estructuras judiciales, sociales y religiosas. Ahí se brinda protección a los ciudadanos y se les da su estatus. Allí matrimonios, nacimientos y ritos funerarios sellan los vínculos de familia. Pero no está exenta esta red de significación de erosionarse y ser desarticulada por eventos que le quitan su fundamento. Aquí los instrumentos de la violencia cumplen su función bajo la égida del rey,
Aquí se dictan las leyes y las sentencias. La arquitectura construye los lugares y da albergue a las instituciones. El otro territorio es una planicie abierta donde las fuerzas naturales se juegan el duro oficio de supervivencia. Los animales salvajes siguen sus instintos sin domesticar. Ahí no hay tumbas, ni cárceles, ni lugar para el himeneo. En este terreno a campo abierto queda expuesto el cadáver de Polinices al asalto de las aves rapaces y los perros. Una cueva de piedras servirá de prisión a Antígona. Es, podríamos decir, un no lugar, un territorio baldío. El no diálogo. Es allí, en este afuera, donde suceden los encuentros entre Antígona e Ismene, que intercambian palabras en un diálogo que no hace sino poner de presente las diferencias insalvables de sus convicciones. Antígona va a obedecer las leyes de los dioses y va a hacer los ritos funerarios y a enterrar a su hermano Polinices y va a asumir las consecuencias. Ismene, al contrario, obedecerá las leyes dictadas por el tirano Creonte. La posibilidad de que estas hermanas lleguen a un acuerdo, consenso, se va diluyendo con más fuerza cada vez en este diálogo o este no diálogo, porque la posibilidad de que este diálogo constituya una fuente de vínculo o acuerdo se va desvaneciendo hasta terminar en la ruptura definitiva de la relación entre las dos hermanas. Ismene se adentra en el palacio. Hay, como si dijéramos, un divorcio irreconciliable entre las dos. El otro diálogo de Creonte y Hemón, su hijo, aparecen luego frente al palacio y empiezan un intercambio de palabras en el cual Creonte se afirma en su creencia de que el poder y la autoridad se ejercen por la voluntad del regente y que él no aceptará el mandato de ninguna mujer. En eso es bastante explícito varias veces. Alega que Hemón está doblegado a los deseos de Antígona, su prometida. No oye ni atiende al llamado de Hemón a escuchar al pueblo que cree en satisfacer las leyes de los dioses enterrando a Polinices. Y exige de Hemón una obediencia incondicional que implica que Hemón no va a poder desposar a Antígona. Esta imposición de la voluntad del padre le va a costar a Hemón su relación amorosa con Antígona. El tirano logra destruir la relación con su hijo también. La pérdida de la potencia del diálogo para solucionar las diferencias se hace presente de nuevo y la ruptura consecuente de la relación termina en la tragedia del suicidio de Hemón. Dice Creonte, y la ciudad va a decirme lo que debo hacer. Según criterio de otro o según el mío, ¿debo yo regir esta tierra? En la escena en que aparece Tiresias, luego, siendo guiado por un niño, que es una belleza, que sea un niño el que guía pues a Tiresias bueno, se ve la divergencia de concepción. Pero ya lo que hay no es un intento de diálogo, sino un vaticinio de Tiresias que advierte a Creonte de las consecuencias inmediatas de sus acciones. Con su sabiduría, Tiresias prevé estas consecuencias trágicas como son la muerte de Antígona, de Hemón y luego la de Eurídice, madre de Hemón. La caída del orden simbólico de la palabra ha horadado toda posibilidad de establecer el vínculo social. Con un diálogo basado en exponer solo las convicciones propias, donde no se escucha al otro, es imposible contener el paso a la acción. En suma, no hay diálogo y el terror cae sobre los hombres. Terror, caer a tierra. Tiresias sugiere la prudencia, pero Creonte no atiende a este llamado. Darse cuenta y no darse cuenta. Una vez sale Tiresias de la escena, Creonte se va dando cuenta de lo que ha dicho el adivino sabio es cierto. Va cayendo en cuenta de las consecuencias terribles de sus decisiones y sale corriendo para la cueva donde ha sido confinada Antígona a ver si logra sacarla.
Al llegar encuentra a su hijo Hemón, con quien tiene un altercado que termina en el suicidio de Hemón, y luego al adentrarse en la cueva encuentra el cadáver de Antígona. De pronto ahí estoy un poquitico desfasada de cómo suceden las cosas, pero pues en aras de la exposición aceptémoslo así. Luego, al regresar a las puertas del palacio, se entera de la muerte de su esposa Eurídice. Es decir, la caída en la no potencia del diálogo ha producido esta tragedia inconmensurable. En palabras del Corifeo, cuando la desgracia está marcada por el destino, no existe liberación posible para los mortales. Nos dice también Aristóteles en su Poética que la piedad es ocasionada por una desgracia inmerecida y el terror por algo acaecido a hombres semejantes a nosotros mismos, cuya desdicha se ha abatido sobre él no por el vicio ni la depravación, sino por algún error de juicio. El cambio de fortuna del héroe ha de ser de la felicidad a la desdicha, y la causa de esta transformación no ha de residir sino en algún gran error de su parte. Volviendo a mi obra Huyendo del vacío gris, creo que se puede constatar que allí se registra la devastación y la anulación de toda posibilidad de diálogo y relación entre las figuras que aparecen. También cómo las figuras están abocadas a una soledad irrevocable cuyo único destino será la muerte. Frente a esta obra quizás se queda uno sin nada que decir. Y así también se constata la caída del lenguaje y de la capacidad de dialogar. Que sea esta una invitación a abordar un nuevo encuentro con la Antígona para descubrir sus múltiples aristas que nos proveen de comprensión a lo que nos acontece hoy. Muchas gracias. Mil gracias, Mónica. Creo que nos recreas de una forma muy bonita la obra, ¿no? Con precisiones como bonitas y que nos traen leyendo y escuchándote como a un país actual, ¿no? A una situación actual muy paradójica porque, bueno, 400 años antes de Cristo se escribió y hoy en Colombia podemos hablar de lo mismo, ¿no? De esta situación y tal como la presentas y bueno, que te permitió también al ver tu obra ver reflejada una situación nuestra, muy, muy cruel, ¿no? Muy al estilo de la obra. Y llama la atención incluso el no lugar, los no territorios, no diálogo, como los elementos que hoy tenemos como en el panorama pues nuestro. Y bueno, no sé si Juan de pronto quiere hacernos un comentario también del trabajo de Mónica. O algunas precisiones. Bueno. No, yo sí tengo diversas cosas para decir, pero me parecería interesante darle la palabra a los asistentes, que creo que es posible que tengan una u otra consideración que hacer a partir de tanto de la obra de Mónica como de el texto que nos presentó, en donde yo simplemente quiero subrayar que se produce una articulación, a mi modo de ver, muy bien lograda entre una obra pictórica, una obra literaria, unas reflexiones filosóficas o unos conceptos filosóficos y algunos plumazos sobre el inconsciente. Es decir, que son cuatro disciplinas que confluyen en tu elaboración, digamos, la pintura o el arte visual, la filosofía
la literatura y el psicoanálisis, y que es una magnífica invocación la que nos propones para reflexionar sobre esa obra monumental y mayor que es la Antígona de Sófocles. Pero pienso yo que seguramente entre los asistentes debe haber evocado o producido diversas ideas, las consideraciones que propuso Mónica y las que sus propias lecturas de la obra les hayan provocado, y a mí me parecería interesante que se señalaran algunas cosas, si es del caso, si lo quieren hacer. Si por alguna razón no hay, yo puedo hacer algunas complementaciones, pero me parecería interesante que escuchar a los asistentes. Bueno, mientras se animan, creo, Juan, que sería rico que provocaras algunos de los temas que este trabajo te generó para que la gente se vaya animando a la participación, si es posible, que por el momento no hay ninguna manito levantada. Yo levanto la manito después de Juan, si no hay nada. Ok, gracias, Claudia. Listo. Ánimo, Claudia, ánimo. No, dale. Bueno, gracias. No, a mí me enriqueció mucho la lectura, incluso como decías al final, un nuevo encuentro con Antígona. Esta lectura que hacías de los dos territorios, en esos términos, porque como que me organizaba un poco como la lógica misma de la obra, y tal como sitúas como los elementos que componen cada territorio. De un lado el territorio donde está la ley, el orden, etcétera, y del otro lado un territorio externo, fuera, casi que salvaje, diría yo, donde justamente prima como la ausencia de la palabra que posibilite el vínculo. Bueno, veía eso como un poco la lectura como muy fundamentada en el acto de Creonte, ¿cierto? Esta ordenación de estos territorios como desde el acto de Creonte, y me preguntaba desde la mirada de Antígona y su pedido por la ley, por otra ley, para darle sepultura a su hermano. Entonces, eso me llevaba como a lo siguiente. Tomo unas palabras que dijiste antes de la lectura y hablabas de una existencia biológica y de una existencia de comunidad de sentido, como dos existencias opuestas, y por tanto, pensaría yo, dos muertes también diferentes, la biológica y la de la comunidad de sentido, cuando muere lo biológico y cuando muere la comunidad de sentido. Entonces pensaba como en esta dinámica de poner de un lado el territorio y del otro lado, poner a Creonte de un lado y a Antígona del otro, poner esta existencia biológica y muerte biológica de un lado y la existencia de comunidad de sentido y también la muerte de esa existencia de comunidad de sentido del otro lado. Entonces, bueno, solo para decir que me ayudaba como a ordenar en esos dos territorios como muchos elementos de la obra. Bueno, eso quería
agradecerlo, pues realmente. Ya, Juan, sí, te doy la palabra. Y luego Mónica, si quiere también, claro. No, seguramente Mónica tendría algo para anotar sobre lo que dice Claudia. Tanto sobre la forma en que tú enfocas los dos espacios, los dos territorios que llamas, el territorio de la polis y el territorio de la naturaleza, diríamos hoy, pero que es nombrado en la obra como el campo de los dioses, donde prima la ley de los dioses. Esa organización pues que tú haces del espacio y que, como lo señalaba Claudia, seguramente tú tendrías algunas observaciones que hacer a propósito de lo que dijo Claudia, en contraste con las dos vidas o las dos muertes que destacó Claudia y sobre lo cual creo que podríamos decir diversas cosas, ¿no? Sí, sí, para mí también fue muy importante hacer esa diferenciación porque inclusive eh, Mónica, se nos fue el audio. ya, Sí, Ya. 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 ya, es que se fue, metí una llamada, qué pena. Bueno, a ver, estaba diciendo que inclusive teatralmente, es decir, en el planteamiento de la puesta en escena, está el palacio detrás, está frente del palacio, digamos, arquitectónico, y es dentro del palacio y en ese otro espacio que no se ve, que está, digamos, la polis y toda la convergencia de los vínculos y de los lazos que hacen posible pues la vida de la polis y de la comunidad. Y que le da sentido, pues, por ejemplo, allá sí enterraron con honores a Eteocles, parte de las fuerzas militares y como el héroe que había salvado a Tebas. Le dan un nombre, le dan unos ritos fúnebres, le dan un lugar de enterramiento. Ahí es donde se han, pues, Creonte con Eurídice casado, etcétera. Y este territorio, digamos, que yo he nombrado como baldío y que hace muy bien en señalar Juan Fernando, que Antígona nombra como el territorio de la ley de los dioses. Y realmente para mí, dioses en minúsculas, ¿cierto? Porque eran muchos y era otra concepción diferente, pero para mí me dirigían hacia, digamos, lo que uno naturalmente, por decirlo así, quisiera hacer. Por ejemplo, si se muere la mamá o el papá o el hermano, pues obviamente enterrarlos y darles, digamos, unos ritos fúnebres de alguna índole y dejar, digamos, un nombre, una fecha y un lugar conmemorando esas personas. Y en este terreno baldío, pues eso no es posible, porque donde hay lugar, o por ejemplo, esa cueva donde Creonte manda, eso es una cueva cerrada con unas piedras. Eso ni siquiera, digamos, es una prisión dentro de una ciudad, no es ese lugar, digamos, pues de castigo, etcétera. Y, y sí, yo pienso que inclusive para el planteamiento de la puesta en escena es muy importante porque ambos territorios señalan justamente la dicotomía
y la contraposición entre las dos concepciones. Una que es las leyes de la ciudad, ¿sí? Las leyes que los hombres conjuntamente han promulgado, y las leyes naturales o las leyes de los dioses, que era lo que habíamos señalado, o lo que habían ustedes señalado en la sesión anterior cuando se habló de la Antígona, y que era tan fundamental. Es decir, entonces no solo está representado en las convicciones, sino también, digamos, en forma espacial y en la escena teatral, que también es que recordemos lo que era el teatro para los griegos. Eso realmente era un evento transformador. Separaban todas las actividades y 15 días se iban a las justas del teatro, y que se representaran y se vivieran esas obras transformaba a las personas y les permitía, digamos, elaborar, no sé si esa es la palabra, elaborar todas estas tensiones y todas estas discrepancias, viéndolas representadas allá, pero también reflejo de lo que en sí mismos había, pues, digamos, de conflicto. Entonces, sí, para mí es muy importante, pues es parte fundamental. Bien. Digo, Tú haces énfasis en dos planos adicionalmente a la separación de los espacios, sobre lo cual quizás tengas algo que añadir. Por una parte, destacas la significación de lo que llamas la no potencia del diálogo, la impotencia del diálogo en la obra, que caracteriza de una manera muy profunda el conjunto de los intercambios que se producen entre varios personajes. Quizás lo más dramático de todo es entre Hemón y Creonte, o entre Ismene y Antígona. Esa impotencia del diálogo que termina en todos los casos en lo trágico, en el desgarramiento. Pero hay un antecedente que tú destacaste de eso, que me parece conveniente ponerlo de relieve, y es que esa impotencia del diálogo es el resultado, dices tú, interpretando a mi juicio con una precisión magnífica en las palabras o el dictamen de Tiresias, que es el resultado de un error de juicio, dices tú. Es un error de juicio de Creonte de no haber encontrado la manera de comprender lo que se estaba cosiendo por las disposiciones que iban más allá de lo humano y llegaban al orden de lo inhumano. Ese error de juicio predispone para que las palabras lleguen a convertirse en impotentes y en el no diálogo. ¿Tú podrías en ese sentido ampliar un poquito esta idea, que me pareció una de las precisiones más notables de tu construcción? muchas gracias. Pero debo precisar y aclarar que ese error de juicio, es decir, está en el contexto de una cita que tomé de Aristóteles, y es una de sus concepciones básicas sobre el hombre trágico, digámoslo así. Es decir, Sí, pero eres tú quien nos lo recordó, quien nos recordó a Aristóteles. sí, bueno, ok, pero pues guardemos las proporciones, cada una en su sitio. Bien, sí, para mí es muy importante vinculado ese error de juicio a ese tema del darse cuenta y no darse cuenta. Ujú.
porque digamos que el darse cuenta y el no darse cuenta está enunciando de alguna manera, o no de alguna manera, muy a propósito, digamos, esa dimensión del aparato psíquico, si queremos decir inconsciente, y la dimensión consciente, y el paso de una cosa a la otra. Pues, ustedes que son los estudiosos de Freud, de Lacan y del psicoanálisis, saben eso mejor que yo, pero es que es muy patente cómo en ese irse dando cuenta de Creonte, ¿cierto? En ese pasar, digamos, de lo inconsciente a la conciencia, del no darse cuenta al darse cuenta, que la vigencia de las fuerzas inconscientes, por decirlo así, yo sé que estoy extrapolando, pues ya que me estoy situando pues en este siglo, pero que Sófocles recoge de una manera absolutamente magnífica, es actuar bajo la égida de lo inconsciente, es decir, que en este caso de Creonte es imponer su voluntad como forma de gobernar, ¿cierto? Como muchos de los que hoy conocemos, ¿sí? Y Sordos también. sí, 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 sí. Alguien decía que casi autistas, pues. Entonces, la importancia y la potencia de esa dimensión inconsciente, ¿sí? Por todo lo que desata y las consecuencias que tiene. Entonces, este error de juicio es muy importante porque pues es un poco lo mismo, me recordaba, obvio, Edipo, que en esa belleza de la manera como Sófocles va desmenuzando el irse dando cuenta de Edipo, ¿cierto? Es que eso no es como de una vez. Y aquí, por ejemplo, viene el mensajero y le dice, no, es que alguien enterró el cuerpo de Polinices, pero ¿quién fue? No, yo le pregunté a los compañeros y no eran, y nos peleamos, y nunca le dice a Creonte quién fue, y ni siquiera le dice que no era un hombre, pero sí todo su discurso muestra que no era ningún hombre, es decir, como, y solo cuando y no le dice a Creonte, y Creonte se queda ahí, solo cuando aparece Antígona, se sorprende Creonte de ver, es una mujer, ¿cierto? Y es Antígona, es decir, es magistral esa manera de no darse cuenta y del paso al darse cuenta, que para mí, pues, con razón Freud, con mucha lucidez, pues se alimentó y digamos, se pilló estas cosas. Y claro, el darse cuenta de Creonte es devastador porque él, ¿sí? O sea, sabe que hizo algo y dijo algo que trajeron toda esta destrucción. Pero, sí. De acuerdo, Mónica, muchas gracias por tu comentario. Ahora, hay un aspecto de la obra que nosotros tuvimos ya ocasión de comentarla en este espacio parcialmente y sobre el cual tú
digamos, muy discretamente no lo tocas, aun cuando estoy convencido que sobre eso tienes cosas para decirnos. Y es lo que podríamos decir o englobar bajo la idea de las relaciones con la muerte. Que si se quiere, podríamos, para ponerlo en un lenguaje también próximo a ti, pues porque tú también lo conoces, el de Lacan, son las relaciones con lo real. La muerte y las relaciones con lo real son distintas a las relaciones con la realidad, ¿cierto? Porque las relaciones con lo real son imposibles y terribles y construimos una representación de lo real a través de la construcción de una realidad. Digo esto pues para señalar que Lacan hace la distinción entre lo real y la realidad y que me parece que es importante en este contexto. Pero destaco esto pues para introducir el tema de la muerte, que naturalmente es un tema que domina en gran medida toda la narración de Sófocles y toda la construcción de la obra. Y podríamos decir que naturalmente es imposible hablar de la tragedia griega, sea cual sea. Y es por eso que es tragedia, sin referirse a la muerte. Entonces, el tema de la muerte es un tema fundamental y está de alguna manera, porque hay un personaje de la obra que es un personaje capital y que es un cadáver, que es el cadáver de Polinices. Y la lucha, digamos, que encarnan Antígona y Creonte, es una lucha que se produce alrededor del valor que se le asigna al cadáver. Si se quiere, es la significación o el valor que se le asigna a la muerte. No se trata de la muerte simplemente biológica, no se trata de la muerte que implica la desaparición del individuo, sino que se trata de matar, que es lo que realiza Creonte y que es lo que quizás nos hace tan actuales, nos hace tan actual a Antígona en nuestro tiempo y especialmente en países como el nuestro, como el de Colombia, en donde se mata inclusive al cadáver y se mata desapareciéndolo, impidiéndole la sepultura, etcétera, etcétera. Y en ese sentido podríamos decir pues que desde lo más profundo del relato de Sófocles, Sófocles comprende el valor que tiene no solamente la muerte biológica, sino esa otra muerte, que es la muerte del cadáver, digámoslo así. Porque el cadáver, podríamos decir, adquiere vida cuando se le da sepultura, pero cuando se le entrega a las aves de rapaces, se le da una nueva muerte. Y es por eso que Lacan, por ejemplo, al referirse a Antígona, plantea de que el drama se juega entre dos muertes. Y él examina la significación que tiene el entre dos muertes, como un drama o como una dialéctica, mejor, que construye tanto la narración o el relato como construye los actos y las tragedias que se producen. La muerte, desde la muerte de Polinices hasta la muerte de Eurídice, recorriendo una a una todos los personajes, casi todos los personajes de la obra. Bueno, resalto esto porque me parecería que podríamos hablar muy extensamente, digamos, el trabajo que realiza Lacan acerca de ese punto es admirable. Y luego
Jacqueline Miller ha hecho una reconstrucción de las tesis de Lacan con relación a Antígona, haciendo precisiones y añadiendo elementos de comprensión de esto que son admirables. Pero yo quisiera oírte decir a ti alguna palabra con relación a, digamos, cómo sitúas, porque en tus dibujos o en tu obra también está, digamos, la muerte presente de varias maneras, a pesar de que no lo dijiste, empezando por el título de tu obra. Yo supongo ese vacío gris del cual hablas, ya como una cierta evocación de la muerte, pero esos personajes desgarrados, ya digamos, casi que podríamos decir, buscando el sepulcro que tú dibujas o que tú representas, me parece que son formas de evocar la muerte. Es decir, quiero decir que en tu obra está de varias maneras también la presencia de la muerte. Entonces, quisiera oírte un tanto al respecto. No sé si quisieras hacerlo o no, pero si quieres hacerlo, pues está bien, y si no, también. No, pues, sí, hablaba Claudia también de este asunto, que para ella Claro, también era muy importante y que a mí me pareció relevante también. No, pues es que hay demasiados temas, ¿cierto? Pero sí, se juega de manera fundamental en la... A ver, en el... Inclusive en las fuerzas que subyacen a la tragedia. Es decir, obviamente está este asunto de la muerte, de cómo se muere, ¿cierto? Y de cómo se procede a nombrar y a construir una memoria y un significado de esa muerte. Acordémonos, estoy completamente improvisando pues en este momento, pero bien, acordémonos lo siguiente, para los griegos, y esto lo ha elucidado Hannah Arendt de una manera pues magistral también, el máximo honor y la máxima aspiración de cualquier ciudadano de la polis era, es decir, lo que se llamaba la gloria, estaba asociada, era a una muerte que significara una construcción política o una afirmación de un pueblo políticamente como pueblo y como polis. O sea, por eso, digamos, la muerte de Aquiles, que siempre se supo que él iba a morir muy joven, y él aceptó esa muerte, digamos, entre comillas, prematura, o no prematura, sino muy temprana, porque estaba asignada por la gloria. Es decir, había una muerte dada en unos hechos que significaban que un pueblo podía constituirse y reconstituirse a sí mismo por la muerte de ese héroe, y esa era la verdadera gloria, ese era el verdadero héroe. Por eso a mí me impresiona mucho hoy, y no es que no haya que admirarlos pues a los policías que mueren o a las personas que mueren ayudando a otros, que los nombran como héroes, pero realmente el héroe está ligado es al significado y al sentido político de un pueblo. Y en eso se constituye la verdadera gloria. Entonces,
que a Eteocles se lo considere el héroe, se le den los ritos funerarios, se le dé un lugar de enterramiento dentro de ese territorio de la polis, se le nombre y se le tenga en la memoria y se le dé, como dices tú, creo haberte entendido, como una vida a esa muerte o una vida a ese cadáver, versus dejar el cadáver de Polinices tirado en un territorio baldío a merced de las aves rapaces, sin nombre, sin ritos funerarios, sin poder ser llorado por sus seres queridos. Es que eso es la otra cosa tan absolutamente importante y que es uno de los vínculos tan importantes, tan absolutamente vitales, si se quiere. Todo ese esfuerzo, por ejemplo, que hizo el pueblo alemán de reconstruir las muertes de las personas que murieron en el Holocausto, buscar dónde estaban, buscar sus nombres y hacer ese gran monumento de tumbas con sus nombres y sus fechas de muerte, porque para el ser humano eso es fundamental, es decir, es tan fundamental como la vida y como la celebración de la vida, y es un vínculo hacia el futuro además, y un vínculo con el pasado y una vigencia. Entonces, para mí ese es un punto fundamental. Y quiero también señalar otro asunto que para mí también es muy importante, y es el hecho de que el inicio de esta tragedia es sobre lo que yo llamaba un fratricidio. Realmente fueron dos hermanos los que se dieron recíprocamente muerte. Y dice Aristóteles que estas tragedias, cuando se busca o se encuentra que es dentro de la familia misma, es cuando se vuelven muchísimo más significativos y más virulentos, por decirlo así. Y no hay que olvidar que estos cuatro hijos, Eteocles, Polinice, Ismene y Antígona, son hijos de Edipo, que Edipo mató a su padre, se casó con su madre y tuvo hijos. Estos son los hijos de Edipo, sobre ese incesto. Y yo recuerdo, pues, Freud, no sé en cuál texto, pero él dice que la prohibición del incesto es el fundamento de la cultura, es decir, la cultura se funda sobre la prohibición del incesto. Y al principio del Edipo, de Sófocles, en el pueblo hay una peste devastadora. Yo no sé si eso nos pueda recordar, pues, o por lo menos señalar a esta peste que estamos viviendo a nivel global, ¿sí? Y con esta preeminencia de los gobiernos autoritarios y populistas, que solamente es un señor el de la autoridad, y lo que él dice eso es. Entonces estamos en presencia como de otros creontes, por decirlo así. Y cómo eso también es devastador para los pueblos, y cómo esta confusión, que si las vacunas, que si no las vacunas, que si hay una segunda ola, que si hay una tercera, que ya, pues, es decir, toda esta destrucción de las estructuras, por más científico o por más lógico y racional que queramos ser. Yo no sé si pudiéramos también señalar cómo la destrucción de esos principios fundamentales de construcción de significación, y que tienen que ver, claro, con cómo se muere. Es que hoy en día vemos
que a la gente casi que son lo que Hannah Arendt llamaba cadáveres anónimos, porque eso era lo que el fascismo quería. Es decir, los despojaban de su ropa, de su todo, los afeitaban, les ponían un número y eran cadáveres anónimos sin nombre, sin lugar, sin nada. Y lo que tú señalabas, pues, de lo que vivimos, pues, en este país hace mucho tiempo, pero dramáticamente más últimamente. Entonces, hay una convergencia, me parece a mí, entre esta cuestión, digamos, del incesto y del fratricidio y de estas muertes que se producen también dentro de la familia y por efectos de lo que dicen las personas pertenecientes a esas familias, y la manera de morir, y la manera de la muerte, y también casi como que si nos quedamos en el solo hecho biológico, digamos, de la muerte, se está, pues nos estamos extraviando de lo que verdaderamente puede significar la muerte. Bueno, chicos, creo que especial, sí, muy, 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 muy bonito el trabajo y traerlo a nuestra época, a nuestro contexto, a nuestro territorio de esta manera nos asombra, pues porque fue un hablar de el momento que vivió Sófocles y el momento que estamos viviendo hoy, que me parece que no lo recreas de una manera muy, muy bonita y como lo presentas, los territorios, el no diálogo, el darse cuenta y no darnos cuenta de esto que está pasando son los elementos que creo nos regalas, además de tu trabajo artístico para comprender nuevamente y volver de nuevo a Antígona y a lo que ella nos enseña. Bueno, creo que el tiempo pues nos deja en este momento por fuera un poquito de poder continuar, pero simplemente agradecerte y decir esperamos que esta construcción de tu obra haya permitido ese girito de darse cuenta y poder percibir algo que permita vivificar eso que tú has llamado horror, huida, subyugación y que nos digas eso permitió una posición distinta a ti misma y a los vínculos que estableces y que, por ejemplo, hoy nos diste otra vida a ello. Bueno, agradecerte muchísimo y no sé si mis compañeros algo más o Mónica misma para que cerremos la noche y para decir que mil gracias, todo un evento precioso de trabajo. Muchas gracias, Mónica. Y Luz quiere decir algo. Gracias, Mónica. Un banquete, una noche muy especial. Y para mí... Querías oír las resonancias en el cuerpo, quedó el cuerpo hablando y sintiendo cosas muy gratas. De acuerdo, de acuerdo. Maravilloso, maravilloso ha sido este encuentro, de verdad es un privilegio y una alegría para mí poder hablar de estas cosas y poder pues mostrar mi trabajo y bueno, y ver cómo pues sí resuena, digamos, en ustedes y no, pues yo sé que podríamos hablar muchas horas
y con todos los aportes que ustedes tienen, por Dios. Maravilloso. Mil y mil gracias a ustedes también. Ha sido muy, muy especial. A ti, Mónica, mil gracias a todos los asistentes. Invitarlos para el 27 de septiembre con nuestra quinta versión de piezas sueltas, donde así como nos lo enseñó Mónica, la idea es que el efecto y la pregunta que cada uno en su momento y que genera la lectura de un texto, lo podamos compartir con otros. Sería para el martes 28 de septiembre nuestro encuentro y los invitamos y que se animen a hacer esto que Mónica hoy nos dejó como legado. Mil gracias. Entonces. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Gracias y una buena noche. Un abrazo a todos. Un abrazo Gracias. para ti. Buena noche. Buena Gracias. Muchas gracias, Mónica. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. Feliz noche también para todos los asistentes.